Saludos, queridos patitos. Vamos a tratar un producto audiovisual conocido como Attila, Rey de los Hunos, del año 2001, a pesar de que cuando terminan los créditos pone copyright del año 2000, pero supongo que igual la terminaron de producir en ese año y luego la lanzaron al año siguiente. Estamos con Yeyo Balbás para honrar un capítulo especial de este canal respecto de que es el vídeo sobre la película que hice hace un tiempo que más visualizaciones tiene, hasta llegar a las 30.000, lo cual resulta sorprendente para un canal que ahora acaba de alcanzar cerca de las 3.750 suscripciones. Con lo cual, en buena medida, es honrar de cierta manera a todos los que habéis llegado hasta aquí, a este canal, en todo este tiempo, con este programa. Que agradezco que estéis por aquí, querido amigo, para tratar este tema del que seguro tienes muchos conocimientos. Hola, muy buenas, ¿qué tal, Juan Carlos? Pues gracias por el pequeño panegírico y espero no decepcionar. No, eso es imposible. Lo de decepcionar imposible porque las expectativas son tan bajas, imagino que... No, al revés, las expectativas son altas y el reconocimiento es alto, con lo cual hay, bueno, pero no vamos a ir por ahí, sino por el hecho de que en el año 2000 hay un producto audiovisual que es bastante conocido, como es Gladiator, y seguramente influyó bastante a la hora de decir, oye, que este ha sacado una película de época, y ha tenido éxito, ha ganado dinero, ha ganado premios, nosotros tenemos algo para rascar por aquí. Y supongo que alguien, USA Network, cogió y dijo, bueno, tenemos ahí el Attila, ¿y si hacemos un producto de este muchacho? Y bueno, pues supongo que acabaron haciéndolo. Imagino que sí, la verdad es que muchas veces Hollywood se guía por las modas, por lo que se ve que se funciona. Últimamente a lo mejor no, porque cada vez las productoras hacen planes a más largo plazo. Por ejemplo, todos los productos audiovisuales estrella ahora mismo, que por ejemplo están adaptando los superhéroes, pues son proyectos que se fraguaron hace como 5 o 6 años incluso. Pero en caso es que sí que es cierto que tú puedes ver como una serie de películas no solamente instauran modas de ciertas temáticas o ciertos géneros, sino que además instauran una estética visual que es imitada. Y del mismo modo que Gladiator, por ejemplo, en gran medida a nivel de estética visual de batalla es hija de Salvar al Soldado Ryan, porque hay muchas escenas, muchos planos que están prácticamente copiados, esa estética audiovisual de reportero de guerra, de planos muy cortos con teleobjetivo, lo cual genera pues unos movimientos de cámara muy bruscos y aumentan la confusión. Pues se ve en la primera escena de batalla de Gladiator, pues vemos como a nivel de batallas también estarán un canon que es imitado, y en este caso pues Gladiator pues fue el inicio de una serie de producciones que pueden englobarse dentro del género peplum, y esta de Attila claramente es una de ellas. Sí, sin desviarnos, si alguien quiere, dado que supuestamente dicen las malas lenguas que Ridley Scott hizo una segunda parte, e incluso dicen que está pensando en hacer una tercera. Si quieren verte, hay dos programas, creo que uno o dos, en Velum Artis, por lo menos uno, en donde pueden ver tu opinión al respecto, con lo cual les desvío directamente a ese magnífico canal sobre historia y también de actualidad geopolítica y militar. Pero en buena medida se puede decir que Gladiator depende de la narrativa de una película rodada en España de Samuel Bronston, como es La caída del Imperio Romano. Y en ambas, tanto en el origen de la caída del Imperio Romano como en Gladiator, tenemos algo que puede ponerse en duda también respecto de Attila, el rey de los hunos, que es el hecho de la fidelidad histórica con respecto a la disposición de ser atractiva para el público. Bueno, yo creo que la fidelidad histórica, pues en este caso, pues no es demasiado alta.
Digamos, como ya te comentaba antes, yo he trabajado como asesor en distintos ámbitos de divulgación. Fui el asesor de la película Resucitado de Kevin Reynolds para la escena de batalla de inicio. También tengo una empresa de videojuegos. He estado involucrado en el videojuego histórico y, por supuesto, en la novela histórica. Y yo creo que de todos estos ámbitos, incluido la ilustración histórica, que fue asesor de Augusto Ferrer Dalmau, yo tengo una visión global y creo que el mundo audiovisual es probablemente el entorno donde menos rigor se aplica. Digamos, toda obra de ficción de género histórico pues supone un compromiso entre una documentación histórica eh, rigurosa y fiel al 100% y las necesidades artísticas o expresivas. Muchas veces un creador, un narrador, se aproxima a unos hechos históricos con una idea preconcebida para desarrollar una temática, una reflexión sobre la naturaleza humana o lo que sea. Y bueno, a veces no es fácil conciliar la historia con mayúsculas con la historia con minúsculas, el propio argumento. En el caso del cine, yo tengo la impresión de que esa visión personal del autor, esta pretensión, pues muchas veces pesa más que la documentación histórica y que se ignora abiertamente. O sea, que por lo menos se sienten con mayor libertad para crear su propia visión personal o poder tener deliberadamente los hechos históricos para ajustarlos a esa idea preconcebida. Y en este caso, pues bueno, tenemos un producto, Atila, que Rey de los Unos, que cumple, yo creo que un poco todos los estereotipos generados por el Peplo. De entrada tenemos un mundo bárbaro que se ajusta muy bien a ese paradigma de salvajismo, esa dicotomía mundo civilizado y bárbaro, casi a un nivel de y por otro lado tenemos un mundo romano decadente que casi se ajusta a las impresiones de Edward Gibbons y a todos estos estereotipos creados por películas y series como Yo Claudio, en la que pues bueno, mujeres manipuladoras, envenenadoras, que utilizan eh, su influjo que tienen sobre los hombres para ejercer el poder, y hombres bobos que ostentan ese poder, como en este caso Valentiniano III, que se dejan manipular y que son totalmente infantilizados. Al mismo tiempo, pues sí que es cierto que en el Imperio Romano de Occidente, hacia esta época, se da un conflicto entre emperadores y una serie de aspirantes al trono que se lo disputan. Y en este caso podemos enclavar a Ezio, uno de los protagonistas, uno de los personajes, pero está todo de una forma un tanto que puede ser efectivo a veces a nivel narrativo, que tiene escenas bastante interesantes, pero digamos esta realidad histórica se ve un poco caricaturizada, ¿no? Realmente Gala Placidia es un personaje histórico fabuloso, es un personaje además que fruto de surge en este momento en un mundo conflictivo, convulso y mestizo, cuando cada vez más el peso de los bárbaros se deja sentir en Roma, pero sobre todo en el ejército, pero al mismo tiempo Roma sigue siendo, estableciendo un canon, de tal manera que los bárbaros quieren integrarse en él, y en definitiva yo veo que todo está muy caricaturizado, si que nos podemos pasar a desglosarlo punto por punto. Sí, igual me dirán que el sonido tuyo no se escucha todo lo perfecto que pudiera ser. No sé si es cosa de las herramientas o está la cosa por ahí, pero es cierto por el tema de la narrativa que en cierta medida se puede pensar la historia, ya sea la de la caída del Imperio Romano, esa de Samuel Bronston como Gladiator, un poco también como si fuera fin de fiesta, a pesar de que la época de Marco Aurelio y de Cómodo no es exactamente cercana, faltarían todavía unos siglos para llegar al siglo V, que sería el objeto de esta película. Y también nos encontraríamos con ciertos paralelismos constructivos. No digo que no tuviera una personalidad
equivalente en esto de ser un general importante, sino en la construcción narrativa igual Aecio por Powers Boothe se parece un poquito o se quiere parecer al Russell Crowe Gladiator. No, no creo, yo no creo que... A ver, el personaje de Russell Crowe es un personaje ficticio, Aecio es un personaje real, de alguna manera, bueno, el personaje de Russell Crowe es como un heredero ideológico de un idealizado Marco Aurelio, este emperador filósofo, era filósofo estoico, autor de meditaciones, que no obstante tiene un hijo como Cómodo que, bueno, pues es el paradigma del clásico emperador megalómano, ¿no? De hecho, bueno, el argumento procede porque Cómodo gustaba de aparecer en el anfiteatro luchando contra gladiadores que bueno, sí, probablemente los combates estaban totalmente amañados y demás. Entonces, mientras que Russell Crowe, Máximo, pues es como un personaje que lucha para supuestamente instaurar una república, lo cual en ese momento histórico es totalmente disparatado, pues tenemos un Aecio que es un personaje en esta serie, Atila, rey de los hunos, pues totalmente ambicioso e intrigante, que en general todas las grandes figuras del Imperio Romano, pues lógicamente tenían unas grandes dosis de ambición, pero yo creo que es totalmente lo opuesto, ¿no? Realmente Aecio va a pasar a la historia como el último romano porque es ese gran general que derrotó a Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos. Aquí te lo ponen pues como le dan una vuelta de tuerca. Yo creo que también porque en general en el cine otro de los problemas que tiene es que trata de resolverlo todo convirtiendo una narración de buenos y malos. Entonces, obviamente, si haces un seguimiento a través del personaje de Atila, este tiene que encarnar todas las virtudes y Aecio tiene que ser lo opuesto, como antagonista. Entonces, bueno, aquí realmente tenemos, a ver, los unos probablemente sean víctimas y el propio Atila es el mejor exponente de una historiografía adversa. No nos han llegado fuentes textuales escritas por los propios unos, de tal manera que sus enemigos, los romanos, pues les presentan como el paradigma de barbarie, de salvajismo. Serían un pueblo extremadamente cruel, incluso para los estándares de los pueblos bárbaros. Les presenta como un pueblo, el típico pueblo de las estepas euroasiáticas, que casi te dicen las fuentes que si se bajaran del caballo pues no sabrían andar porque hacen toda su vida en ellos, se alimentan de carne que la maceran bajo la silla de montar y de leche de las yeguas y bueno, realmente tiene un modo de vida nómada y demás. Pero claro, realmente sí que es cierto que parece que estos pueblos unos pues eran extremadamente crueles, probablemente llevaban una política de devastación, pero si algo destaca precisamente a Tinas por tener una visión realmente imperial, por querer trascender todas estas realidades y rencillas tribales y a pesar de crear un imperio que fue extremadamente efímero, realmente las dialécticas que tiene con el Imperio Romano es una dialéctica de imperio, realmente, y este deseo de extraer oro y riqueza. Al final de todas estas estructuras políticas de estos pueblos, entre comillas, rivales, eran extremadamente volátiles porque se mantenían en base al reconocimiento de una autoridad que se sostenía por los triunfos militares. De tal manera que si esos triunfos y no se generaba unos beneficios derivados de la guerra mediante el saqueo, pues esas alianzas políticas dejaban de ser efectivas. Y de ahí que, por ejemplo, Atila estuviera continuamente pidiendo tributo a Roma en forma de oro porque era lo que mantenía sus estructuras políticas incólumes, en la medida que pues, su liderazgo se sustentaba en esa capacidad redistributiva. Yo creo que al principio de la serie, sobre todo de la película, intentó por reflejar esta dinámica.
dio esta visión de Atila de trascender las guerras tribales. Y eso es el mayor acierto, pero luego, claro, también, digamos, el cine de Peplum o muchas veces el cine histórico con bajo presupuesto tiene la desagradable virtud de rebajar el nivel o la magnitud de los hechos históricos y al final grandes batallas se convierten en escaramuzas y grandes imperios parecen casi una pequeña de, Eh, no he escuchado lo último que has dicho, pero disculpa, ¿se me oye bien? ahora sí. Porque yo es que estoy escuchando ruidos, pero son los míos de casa, ¿no? No sé de dónde procede el sonido. Pues, no sé qué es cerrar esto. Cuando entramos en lo que es la película, en la serie, de lo que es el metraje, vemos como dos raíles, en cierta medida, que es la situación de Atila naciendo, esos 10 años, antes de que esa sacerdotisa, hechicera, le dice que ahora has nacido en las estepas, la muerte de su padre, la crianza con el tío, y a Ezio, que está metido en la cárcel. Y el miedo a los unos es lo que hará sacarle con ese Valentiniano III, que se ha despintado un poquito como eso, como un tonto, y la madre, y luego la hermana, ahí haciendo sus cosas. Y en principio serían esos dos raíles en el que, bueno, se sabe desde el principio que en algún momento van a encontrarse el uno y el Claro. otro. Claro, a ver, a mí eso me parece un acierto, pero generalmente estas visiones enfrentadas, lo que, por ejemplo, en Juego de Tronos generan una interesante multiperspectiva que evita precisamente los maniqueísmos, en el sentido que tienes unos personajes como son los Stark y luego ves los ojos a través de los Lannister, y aunque el rol claramente de los Lannister es ser los antagonistas, y los protagonistas pues son los Stark, o por lo menos con los que más empatizas, pues también tienes a personajes que se van humanizando y que van siendo muy cercanos al espectador y, claro, al final acabas viendo la cara y cruz de una moneda, ¿no? En este caso, pues digamos, Ezio no tiene ningún punto de redención, Valentiniano III, yo creo que el actor hace un excelente trabajo interpretativo, pero la verdad es que pues te le presentan como un bobo. Entonces, no sé, al final todas estas relaciones histriónicas, estos rollos, pues tienden a empobrecer, creo que bastante la narración, ¿no? Y a incidir en una serie de tópicos que ya llevamos más de un siglo y que vemos respectivos a la sociedad, pero que en definitiva tienden a sustentarse. Quiero decir, a ver, digamos, digamos las fuentes que te hablan como Suetonio en la vida de los 12 Césares, que te pueden describir a los emperadores, pero posteriormente ya en época tardía, la historia de Gustea y demás, pues muchas veces proceden de personas de clase senatorial, como el propio Suetonio, que habían visto con desagrado cómo los emperadores se hacían con el poder, que antes había estado en manos del Senado. Esto, claro, era una oligarquía, no era esa democracia que te presentan muchos cineastas estadounidenses, como el propio Ridley Scott en Gladiator. El caso es que esta hostilidad hace que muchas veces pues, veamos paradójicamente a los emperadores a través de un filtro, un tamiz extremadamente crítico, ¿no? Entonces, las 12 vidas de los emperadores pues te puede incluir documentación interesante, tal vez tomada por de las actas del Senado y demás, pero llega un momento en que Suetonio se convierte en una especie de sálvame deluxe y empieza a incluir infinidad de chascarrillos sobre envenenamientos y los personajes acaban encarnando una serie de paradigmas que posteriormente, bueno, a gente como Robert Graves le dio mucho juego. Estamos hablando de la mujer, es una mujer dentro de la sociedad
mentalidad patriarcal romana ostentaba poder, pues tenía que ser una lagarta. Es una mujer que es manipuladora, que bien manipula, utiliza o bien sus artes de seducción, lo cual nos estamos abocados al personaje típico de mujer fatal, o bien es una manipuladora emocional con sus hijos, como se presenta Livia Drusila con Tiberio. Y en este caso lo vemos repetido con una Gala Placidia, que es un personaje fabuloso, que realmente y una mujer pues probablemente una de las mejores conocidas de la tarde antigüedad, que tuvo una gran importancia eh, y que deja su capricho a Valentiniano III, que es ese ser infantilizado con, que podemos establecer un paralelismo también con el Claudio de Graves y demás. Entonces, eh, al mismo tiempo tienes ese catálogo de personajes ávidos de poder. Sí que es cierto que evidentemente en el mundo romano las disputas por el poder, sobre todo en época tardía, fueron brutales y eso no hay que poner paños calientes, pero claro, Aecio es un hombre que permitió que Roma, el Imperio Occidental, subsistiera durante unas cuantas décadas más y tuvo ese triunfo frente a Atila en los campos cataláunicos y aquí no tiene ningún elemento de redención realmente, ¿no? Entonces, para mí me decepciona eso porque este tipo de recursos, de convertir a los personajes reales en una serie de estereotipos más que arquetipos, al final empobrecen la propia narración y acabas viendo una realidad pasada extremadamente estereotipada y monótona, porque siempre da la sensación que es ver a los mismos personajes con distinto vestuario y con distinto aspecto físico, ¿no? Y eso empobrece en gran medida la narración. Más allá de esto, yo creo que a nivel de guión, pues tiene puntos bastante salvables esta película y bastante bien llevados. Lo que pasa es que luego, pues bueno, a ver, los decorados tampoco y el vestuario tampoco es que sea más allá. No sea nada del otro mundo. Nos encontramos ante una Roma eterna en el sentido de que, claro, la Roma ya del siglo V es muy distinta a la del siglo I, segundo, pero, pero bueno, tanto a nivel de vestuario, de armamento, de arquitectura, pues digamos las películas tienden a caer en esas visiones esencialistas, sociedades que no varían a lo largo de los siglos. Tenemos la imagen arquetípica del romano, con estos yelmos de tipo ático y demás, por supuesto que aparecen tanto en Espartaco para representar a los ejércitos de época republicana como ya en la caída del Imperio Occidente, digamos el armamento evoluciona considerablemente, también el vestuario y demás. Al mismo tiempo, claro, tienes un mundo bárbaro, sobre todo cuando estamos en el ámbito póntico, digamos lo que es el territorio de la actual Ucrania. Sabemos a nivel arqueológico que es un territorio muy influenciado por el mundo romano. Digamos, las legiones se establecen a lo largo del Limes, Danubio y Rin, y ahí este flujo romano, este comercio, hace que muchas de estas sociedades evolucionen y se produzca un boom demográfico en la medida que se incorporan técnicas agrícolas importadas del mundo mediterráneo, llegan productos de lujo con los que se comercia a cambio de pieles, esclavos, ámbar y demás, y en el caso concreto de la zona esta, donde está ambientada gran parte de la acción, en la zona del Mar Negro, pues sabemos que era pues, una de las zonas de producción cerealística más importantes, pero ya desde la época de la Grecia clásica, ¿no? Y en este momento no hay, ¿no? Entonces, al final tienes los bárbaros con pellejos, pieles que no se lavan, con esas greñas en plan heavy metal de los 80 y también es un poco decepcionante. Por otra parte, los unos tendrían que ser gente de tipo turco-mongol, ojos rasgados y demás, y bueno, así, para dar un punto positivo, pues hombre, yo creo que la película refleja bastante bien ciertos aspectos de la cultura nómada, esto de vivir en carros, con las tiendas estas tipo yurta, que incluso hoy se siguen utilizando pues, en Siberia y en Mongolia por pastores. Eh, y luego, pues, la importancia del arco de tipo compuesto, del que se habla y se menciona en algunos momentos y demás.
Eh, pero la verdad es que tenemos un producto, esta película, Atila Rey de los Unos, que yo creo que es uno de los cazos, ¿no? Claro, y luego son tópicos que además uno tienden a reafirmarse los unos a los otros, porque claro, cuando una persona se encuentra en una misma película las mismas cosas repetidas hasta la saciedad, pues eso tiende a reforzar la idea de que todo lo que se le están presentando es cierto. Sí, tenemos en la parte de Attila ese crecimiento con un hermano, pero con el tío. Tenemos esa hechicera que le hace de compañía, pero pareciera que tiene cierto amor, pero sabe que no va a poder estar, sino con una cierta relación de amistad como mucho. Mm, y la situación respecto de el tema nómada, que el tío en cierta medida tiene algún tipo de respeto todavía con el Imperio Romano de Occidente, no llega a esa noción que parece como que tiene Atila desde el comienzo de hay que ir hacia el oeste, las tierras del oeste, entrar en el territorio del imperio este y descubrirlas y bueno, eso de descubrirlas es lo que le dice incluso su propio padre, porque han empezado a cazar en una zona que se supone que no es la suya. El padre le dice eso de no seremos grandes si nos atacamos entre nosotros. Con lo cual ahí hay una serie de enseñanzas, pero luego el ataque, no sé si puede decirse de esta manera, de que la presentación del ataque contra el propio padre pareciera un poquito la introducción de Conan. Sí, De, es lo que me parecía a mí. Es que, como te digo, realmente los bárbaros parecen Conan y sobre todo en esa filosofía y esa visión dicotómica entre mundo civilizado y barbarie. Y además, pues, claro, Robert E. Howard cuando desarrolló lo de Conan, pues era un hombre pues, que tenía unos modelos de masculinidad bastante pintorescos. Entonces, digamos, es una encarnación del buen salvaje, por un lado. Digamos, el mito de buen salvaje son unas creencias que surgen en todas las sociedades que de algún modo se han visto sumidas en unos procesos de transformación y de algún modo en otras proyectan sobre otras sociedades una serie de valores que creen perdidos. En su Germania, Cornelio Tácito pues idealizaba a los germanos porque creía que encarnaban una virtus, un modelo de masculinidad y de honor y que él percibía que en Roma se había perdido. Claro, esto es una visión, una construcción puramente ideológica. Yo creo que, en cierto modo, pues Robert Howard, que es quien, digamos, ha instaurado ese imaginario bárbaro en el siglo XX, pues también lo refleja sobre los tíos, pues los civilizados, pues son gente blanda, decadente, mientras que el bárbaro pues, es una persona que encarna una serie de nobles virtudes perdidas, ¿no? Y yo creo que esta película pues lo refleja hasta la perfección. Sí que es cierto que claro, se está metiendo, imbudiendo en Atila una visión política que trascienda todas estas guerras intertribales, que yo creo que es probablemente el punto más positivo y más realista a nivel histórico, que se fuera una serie de epifanía. Eh, hombre, pues es un poco más cuestionable. Realmente, claro, está utilizando a su tío Rugil, al guionista, como una especie de contrapunto, ¿no? A veces los personajes secundarios en una película se emplean como puntos de apoyo para expresar distintas facetas del protagonista. Y en este caso, claro, tiene que generarse una visión conflictiva entre estas dos visiones. Una que no va más allá de crear aldeas y demás, y otra que tiene esta gran visión que se le atribuyen a Atila. Que en ese sentido, pues sí que Atila pues, es un personaje que debía de tener un enorme carisma, más allá de su innegable capacidad militar, para aglutinar a todos estos pueblos. Recordemos pues, que su imperio se extendía desde el mar Caspio, toda la zona del mar Negro, hasta llegar prácticamente a la frontera occidental del imperio romano en el Rin, fagocitando a todos estos pueblos germanos. ¿No? Era un pueblo bastante
pueblo, un imperio bastante multiétnico, pero con última instancia pues carecía de estructuras urbanas. Y luego, pues a nivel militar, pues claro, no tenía conocimientos en poliorcética y eso se tradujo en la capacidad de Atila, por ejemplo, para conquistar Constantinopla. Eso le abocaba a tener una ventaja tal vez en batallas a campo abierto, sobre todo por ese gran dominio de la movilidad estratégica que le otorgaba la caballería, pero no, muchas veces no poder explotarla. Y probablemente la crueldad que se atribuye a los unos se deba precisamente a esto, porque la única manera de que las otras comunidades o las ciudades reconocieran su autoridad era instaurar esta. Supongo que esa es parte de la dificultad a la hora de presentar este tipo de productos audiovisuales para que el público occidental del presente lo acepte, respecto de escenarios que, bueno, si uno piensa en la época de cuando, desde Roma, cuando se enteraron de la derrota, ¡Varo, devuélveme mis legiones! Pues aquella batalla estaba en Teutoburgo, que era una zona muy distinta de lo que uno puede conceptualizar que es a día de hoy aquel escenario. Era más pantano, un bosque, vamos, que era bastante más agreste, bastante más. Esta situación, pues evidentemente, de los pueblos que, evidentemente, no todo eran ciudades, cuando uno. Sí. Pero eso que estás comentando, que tuvo lugar en el año 9 después de Cristo, como te dije antes, evolucionó mucho porque, digamos, los propios germanos habían desarrollado y luego, digamos, se habían desarrollado a nivel económico y digamos, los juegos a los que se tiene que enfrentar Julio César, los juegos de Ariovisto al principio de la conquista de las Galias, la década del 50 a.C., no tenía nada que ver con los suevos que llegan en el 411 a la península ibérica. Son unos pueblos con unas estructuras políticas mucho más complejas y se empiezan a fraguar una serie de alianzas intertribales, pues llamarlo de alguna manera. Entonces, son más desarrollados, pero por un lado se cae yo lo que veo es que se cae en esos topicazos del bárbaro ahí comiendo inmundicias, con el pelo sucio. Claro, si tú ves realmente por ejemplo, dentro del ámbito póntico, pues que hay una serie de orfebrería que nos ha llegado en las tumbas es algo extremadamente sofisticado. Entonces, claro, imaginarte unos tíos con estas fíbulas aquiliformes de enclosonec, de oro y granates, luego vistiendo pieles y taparrabos, pues es un poco disparatado. Pero bueno, de alguna manera al final tienen que encarnar a esas mirajes, esa mirada estereotípica. Lo que pasa es que luego también es cierto que siendo pueblos más desarrollados, pues hay cuestiones como la propia crueldad o que también se da en el mundo romano, pues que nos resultan bastante chocantes y que a veces podrían hacer que es muy difícil empatizar con un Atila real desde nuestra mentalidad moderna, porque claro, las gentes del pasado pues tienen una mentalidad militarista, ellos ven la esclavitud como algo natural. Claro, esto de que el propio Atila, esta chica, no me acuerdo el nombre, pues la libere o tenga esa, pues a ver, que en la antigüedad la gente se enamoraba de sus esclavos y podía tener relaciones románticas con ellas. Hay casos que se les entregaba la libertad y se casaban. Pero claro, ese cuestionamiento de la propia institución de la esclavitud no se daba. Que digamos, según la filosofía estoica, el buen amo no era el que liberaba a sus esclavos, sino el que no les pegaba sin motivo, sin un buen motivo. Y luego, eso sí, cuando en los testamentos era habitual liberar a todos los esclavos que te hubieran servido bien, ¿no? De esa manera, además, se incentivaba su lealtad y su fidelidad, porque muchas veces dentro de la esclavitud el problema era, claro, el absentismo laboral, porque esta pobre gente, pues obviamente no estaba muy motivada si solamente recibe latigazos. Entonces, bueno, son sociedades complejas, la propia institución de la esclavitud lo era,
la gente del pasado no dejaba de ser seres humanos, pero claro, tienen cosas que al final yo creo que en el cine se ven forzados a cambiar para establecer un vínculo empático entre el espectador y la realidad pasada, ¿no? Eso yo creo que es bastante importante y en el cine estadounidense además se hace una cosa que es que siempre es occidentalizar o americanizar a los protagonistas. Esto puede hacerse de dos maneras, o bien que te estén mostrando una realidad pasada o otra sociedad a través de los ojos de un estadounidense, pues me viene a la mente El último samurái o Bailando con lobos, que en realidad son alegatos sobre estas culturas, el Japón feudal o los indígenas norteamericanos, pero se tiene que hacer a través de un estadounidense. Y con el tema del cine histórico pasa algo parecido, que al final el protagonista de algún modo tiene que encarnar algo que le sea familiar al espectador, por lo menos al estadounidense, ¿no? Entonces al final tienes esas visiones muy presentistas de los personajes del pasado. Entonces, claro, yo cuando me emplazaste a ver esta película, yo, claro, estaba realmente intrigado a ver lo que iban a hacer, porque, claro, Atila, desde nuestros patrones modernos, pues es una persona, pues, muy difícil de empatizar, porque realmente es un caudillo militar despiadado, que fue una persona extremadamente carismática, probablemente con los suyos se ganó su lealtad por mostrarse, según los parámetros de la época, como una gran persona, pero claro, eso es bastante difícil de conciliar con nuestra visión moderna. Y estamos además, una tendencia, yo creo, ya en el cine, sobre todo, y en la ficción, a intentar acomodar la realidad pasada de una forma a veces un tanto deshonesta a nuestra propia realidad presente. Por lo menos son los personajes que son percibidos como positivos. Ahora me está viniendo a la cabeza el Napoleón de Ridley Scott, que bueno, que es un retrato bastante abominable. Pero bueno. Sí, para eso ya David Nievas y Noemí Toral le metieron una bonita cuchillada en su espacio en Melumartis, como es la caja de trovadores, así que ¿quién soy yo para mencionar algo distinto de lo que ellos hicieron sacrificándose viendo ese producto por todos nosotros? En el caso de esta producción, tal vez el interés amoroso también está ahí, con esa situación de la toma de un pueblecito, de una aldea, respecto de esa primera pelirroja, que es objeto de lucha política con el hermano, diciendo que solamente quiero una cosa de la rapiña que hemos hecho hoy. Es un animal, es pelirrojo, así que esta es para mí. Igual Atila había pecado de demasiado honesto o demasiado transparente a la hora de decir a todo el pueblo o que todo el pueblo supiera que quería a la pelirroja, con lo cual el hermano, pues, le puedo fastidiar a este, la pelirroja para mí. Y luego está todo ese juego de que si se queda embarazada, que si no se queda embarazada, que si las hierbas acerca de todo esto. Supongo que de fondo los guionistas pudieran tener a un Gengis Khan por ahí con esa noción de las yurtas del pueblo nómada, pero también me huele esa sensación de como si fuera un crescendo obligatorio en donde es necesario hacer la transición institucionalizada respecto de, bueno, primero son nómadas, pero en un momento tendrán que tener un palacio que se parecerá un poquito como romano, empezarán a poner cosas ahí, empezarán a construir ciudades, incluso se llegará a decir explícitamente cuando Powers Booth, es decir, Aecio, visita, dice, bueno, esto lo tenéis así bien, pero no sé, no está del todo bien, y dice, déjanos un tiempo. Y bueno, Roma se tardó siglos en hacer estas cosas que tenéis ahí, porque antes ha visitado Roma, y pareciera como si fuera un obligatorio seguir el mismo raíl, y bueno, los pueblos
han tenido diversos accesos a su propia evolución. Cada cual ha hecho lo que ha podido con los ingredientes y los condicionantes que han ido teniendo a lo largo del espacio y el tiempo. A ver, es que has dado la clave. A ver, el hecho de que a Atila en las películas pues se le asesine a sus padres, pues está copiado de la vida de Gengis Khan. Vamos, Temujin le pasó, Gengis Khan le pasó lo mismo y luego tuvo que criarse en casa en el hogar de un pariente que la acogió. En este caso no tenemos constancia de que tal cosa ocurriera en el caso del Atila histórico. Luego todo esto se engarza como una serie de topicazos, como por ejemplo lo de encontrar una espada que quien la tuviera pues sería aclamado el rey de los hunos, cuando pues eso lógicamente está tomado del motivo de la espada en la piedra, en la roca del ciclo artúrico, claro. A ver, sí que es cierto que al parecer entre los sármatas, un pueblo iranio que habitaba precisamente en la actual Ucrania, que en esta época estaba es uno de los pueblos a los que los hunos aplasta, pues tenían un culto asociado a una deidad guerrera que se le rendía culto con una espada clavada en la piedra, en la piedra o en el suelo, pero bueno, eso está también tomado de estos mitos y al final pasa un poco que realmente, a ver, la cuestión de que hay una profecía que el protagonista cumple de algún modo y que ese es el Deus Ex Machina para que obtenga el liderazgo, pues yo creo que ya es una cuestión que también está muy sobada en la literatura y que bueno, que en última instancia pues hace que de nuevo los relatos sean como bastante estereotípicos, ¿no? Porque claro, es el mismo paradigma argumental repetido una y otra vez y hasta la saciedad, ¿no? Y del otro lado, del ámbito romano, aunque no aparezca en el ámbito del Imperio Romano de Occidente, voy a entrar, tú puedes hacerlo, en el Imperio Romano de Oriente, respecto de lo que voy a decir, a pesar de que no es una especulación mía, porque en buena medida está influenciado por el gran Sosto Chica a la hora de un programa que hizo con Sergio de historias bélicas que merecen ser contadas. Nos encontramos en este siglo V tal vez con una dificultad a la hora de cobrar impuestos respecto de la distribución territorial, también la distribución social, en donde la distribución de poder, las diferentes capas, la situación del propio emperador, de las clases sociales, del lugar físico también, con tal vez el progresivo abandono de grandes ciudades, la toma en consideración del poder de Rávena, por ejemplo, sea una dificultad a la hora de mantener unido y cohesionado lo que es el imperio y esto suponga también un debilitamiento, porque en buena medida los imperios y los reinos caen no porque venga alguien de fuera a intentar conquistarse, sino porque tú tienes dentro una debilidad ahí. Sí, desde luego. A ver, hay dos cuestiones. De entrada, cuando se plantea el problema de por qué cayó el Imperio Romano, hay que tener en cuenta que el Imperio Romano cae en 1453 con la conquista turca de Constantinopla. Quiero decir que lo que cae en el siglo V es el Imperio Romano de Occidente. Entonces, hay que analizarlo desde unas causas. ¿Qué es lo que hace realmente que ese imperio occidental sea más débil que el oriental? Aquí hay una serie de causas y bueno, Sotochica en su libro El águila y los cuervos apunta unas cuantas. Bueno, de hecho se han apuntado hasta 12, pero bueno, es una confluencia de caracteres de entrada. A ver, esa idea de Edward Gibbon de que el Imperio Romano estaba en decadencia y esa decadencia es una cuestión moral, pues es muy matizable. Una crisis económica brutal en el siglo III, propiciada también por un aumento de la presión fiscal. Pero en el siglo IV hay una revitalización de la economía del Imperio Romano, aunque si bien es cierto que bueno, digamos, el fenómeno de las villas cobra más importancia y una cierta ruralización de la sociedad, pero en algunas regiones. Por ejemplo, aquí en la península ibérica, Hispania, pero en otras no tanto.
Entonces es una época de bastante estabilidad y con un imperio con un aparato militar extremadamente sofisticado. Ahí los problemas son de índole de conflictividad interna. Hay, digamos, hay demasiadas disputas por el trono y por otro lado, digamos, esta ruralización de la sociedad acarrea que, digamos, va paralelo a un debilitamiento del poder estatal. Digamos, el Imperio Romano siempre fue bastante débil a nivel de Estado, prácticamente no había casi niveles de poder intermedio entre el central y lo que son los poderes más o menos municipales y esta aristocracia fundiaria que poseía grandes latifundios va acaparando en gran medida las funciones que desempeñaba el Estado y muchos campesinos libres acababan dentro de su influencia, bajo vínculos de clientela, se llamaban coloni, porque, digamos, les ofrecían, digamos, los nobles tenían, esta aristocracia tenía ejércitos privados de bucelari y, bueno, podían otorgar esa seguridad tanto financiera como física a la parte de la ciudadanía romana y además es que la presión fiscal en este momento llega a ser brutal, ¿no? El ejército consume el 70% de los recursos del Estado y claro, eso es intraducible a nuestra realidad moderna. Entonces, ahí confluyen esos dos aspectos, que por un lado hay una desafección de las élites provinciales que ven como el dinero que envían a Rávena pues no les revierte en esa seguridad en la medida que el ejército romano es cada vez más inoperativo y luego estas disputas por el trono que son en gran medida también responsables de que el ejército romano en Occidente acabe diezmado por cuestiones pues, totalmente absurdas que son disputas por el poder, ¿no? Entonces, claro, ahí puede estar ese problema. Lo que pasa es que al final se presenta siempre los grandes fenómenos históricos como algo inevitable que está claro, el historiador siempre tiene que buscar las causas o sea, no se trata solo de narrar los hechos pasados, sino también de explicarlos y muchas veces eso hace que esas causas se consideren como una cosa inamovible, predecible y que están abocados a ese desenlace sí o sí y no tiene por qué ser así. Allí se dieron casos de cuestiones del azar y sobre todo pues, esas disputas internas. Pero vamos, el Imperio Romano de Occidente en este momento no era esta caricatura de gente decadente, continuamente involucrado en orgías. Y sobre todo esa vinculación entre una relajación moral y este desenlace, pues que eso ya tiene su origen, pues yo creo que en Edward Gibbon, con la caída del Imperio Romano, la decadencia y caída del Imperio Romano, que surge en el siglo XVIII, cuando, pues, de una forma crítica a la Iglesia, como culpando al cristianismo de esa degradación moral, pero es que últimamente pues también pues, han surgido cuestiones y visiones muy esencialistas que establecen paralelismos entre la crisis que padece ahora el mundo occidental y esto, ¿no? Como que todo obedece a cuestiones de tipo moral o de mentalidad, cuando evidentemente lo del Imperio Romano, yo te aseguro que en el siglo IV tenían unas legiones extremadamente efectivas y durante el Imperio Bizantino pues tenían una maquinaria militar formidable. Pero bueno, aquí estas películas pues muchas veces reflejan todo esto, con el mito este de la barbarie, como el buen salvaje y demás. De una suerte de presentismo. Bien para decirle al que ha solicitado el escrito, justificando una búsqueda de cambio de paradigma, diciendo, señor príncipe, como si fuera un poquito esto del Maquiavelo, vaya por otro lado, porque el Imperio Romano cayó por esto, así que si usted hace esto, también igual le va a pasar algo parecido. O algún tipo de
justificación casi mesiánica respecto de cómo hay que hacer las políticas en el día de hoy, respecto de migración, respecto de impuestos, respecto de políticas sociales, como si hubiera habido una agencia tributaria y una seguridad social en el siglo IV y V en Rávena y en el Imperio Romano de Occidente, lo cual ciertamente es tan alucinante como si y casi estoy por oírlo, que Atila, cuando está en esa llegada a Roma y le dice, bueno, vamos a festejar esto, casi escucho que diga, no sé, es como un déjà vu, me siento un poco Lutero. A ver, hay por ahí algunos vídeos de un economista muy liberal de estos que te dice que el Imperio Romano Occidente cayó por culpa del socialismo, pero hay que tener en cuenta que realmente, como he dicho antes, el Imperio Romano tenía un estado muy débil y de hecho, digamos, casi todos los servicios públicos se subcontrataban, o sea, a lo que se llamaban sociedades de publicanos, societas publicanarum, incluso la recaudación de impuestos. Lo que hacían era a una serie de sociedades mercantiles se les hacía una concesión de recaudar impuestos y de esta manera el Estado obtenía esos ingresos de una forma anticipada, era más cómodo y no tenían que mantener un cuerpo de funcionarios. Lo que ocurre es que, claro, aunque se establecía un magistrado para supervisar la extracción fiscal, pues al final pues había unos chanchullos y unos sobornos y muchas veces los publicanos recaudaban más de lo estipulado. En los evangelios se menciona a los publicanos y muchas veces, bueno, hay en San Marcos creo que dice que Jesús, cuando te pone un ejemplo de cómo Jesús se mezclaba con la hez de la tierra, pues te dice que también se relacionaba con putas y con publicanos, o sea, para que te hagas una idea de la percepción social que había sobre esta gente. Pero en general, como ya te digo, el Estado era muy débil, las obras públicas lo mismo, se hacían concesiones, estaba todo pues liberalizado, por utilizar un término presentista, ¿no? Y luego lo que se llama la cura nonae, estas entregas de pan gratuitos, se hacían solamente en Roma y a la ples frumentaria era un porcentaje bastante reducido de la población. Pues en Roma podría haber 400.000 personas. Luego esto también se ha idealizado como algo socialista en el sentido positivo, pero claro, realmente lo que estaban haciendo es coger la sanción fiscal de provincias, primero de Egipto, cuando lo instala Augusto, después de África, entendido en la actual Túnez y demás. Y claro, para que una gente en la capital viviera de una forma acomodada y tuviera los ingresos asegurados, por lo menos alimenticios, pues había millones de personas que tenían que trabajar en los campos rompiéndose la espalda. O sea que tampoco es que esto fuera, una utopía redistributiva. Lo que sí es cierto, si se quieren extraer lecturas liberales a nivel económico, es que, por ejemplo, en esta crisis del siglo III, claro, al aumentar a partir de época de Caracalla los Septimio Severo, el gasto en el ejército, por estas amenazas bárbaras, pues claro, ahí lo que se hizo es rebajar el valor del dinero. Se mezclaba el oro y la plata, pues se rebajaba su valía y esto, claro, en un contexto inflacionista fue desastroso porque generó una hiperinflación que fue de caballo, ¿no? Y al mismo tiempo, como ya he dicho, también la excesiva presión fiscal generaba prófugos fiscales, campesinos que abandonaban los campos porque sencillamente no les salía a cuenta trabajar porque no podían abonar los impuestos. Eso también podría ser una lectura liberal. En definitiva, yo creo que la historia en general nos puede otorgar lecturas y enseñanzas, pero es muy difícil que unos hechos históricos pasados se ajusten de una forma milimétrica a una realidad presente y a veces se establecen unos paralelismos que son extremadamente artificiosos y, como tú has dicho, todo esto deriva de una visión instrumental de la historia, ¿no? Intentar utilizarla y adaptar los hechos pasados para extraer una moraleja al servicio del presente. Respecto al tema de la inmigración, pues hombre, realmente la integración de los pueblos bárbaros en Roma fue bastante efectiva.
ellos lo llamaban receptio y muchas veces lo que hacían era a través de un feudus, un tratado de sumisión, pues se repartían esta gente. Lo que hacía Roma siempre era intentar repartir a la gente, a los bárbaros que se adentraban en el imperio, en distintos territorios y servían en los ejércitos que lo hicieran bajo una autoridad de un oficial romano y se intentaba imponer la romanitas, esa identidad romana. Hay que tener en cuenta que en el siglo IV o V, pues por cuestiones de pandemias y demás, había territorio dentro del Imperio Romano que estaba baldío y ellos preferían tener a gente trabajando y al mismo tiempo pagando impuestos, generando ingresos al Estado. Entonces, bueno, era una solución óptima. Lo que ocurre es que yo creo que el punto de inflexión ya es en el año 382 cuando se firma el Foedus con los... es precisamente Teodosio cuando se firma el Foedus con los tervigios después de que el ejército romano fuera aplastado en Adrianópolis. Entonces, claro, esto por primera vez supuso que se dejaba asentarse a un pueblo bárbaro dentro de las fronteras del imperio sin estar repartido, manteniendo sus propias estructuras políticas y manteniendo su propia capacidad militar. Entonces, claro, fue desastroso. Si queremos establecer algún paralelismo con el tema de la inmigración moderna, que yo no soy un fan de la inmigración masiva, pues claro, yo creo que mientras hay ciertos niveles de inmigración que se pueden asimilar, pero ya llegamos a unas ciertas flujos migratorios que lo que generan son sociedades paralelas, ¿no? En este sentido, hombre, hay que tener en cuenta el abismo que existe entre el mundo antiguo romano y la actualidad a la hora de hacer comparativas, ¿no? Pero, por ejemplo, los romanos nunca renunciaron a la creencia en las romanitas, en la superioridad de su propia cultura y hoy muchas veces abrazamos cualquier cultura exótica que sea dentro de una visión extremadamente masoquista de nuestra propia realidad social, política, cultural y económica. Sí, supongo que ahí está por ahí flotando el ejemplo de Texas en 1836 respecto de lo que pudo suceder cuando dejas pasar a cierta gente. Pero en lo que es el producto audiovisual, digamos que este tipo de complejidades respecto de toda esa zona de arrabales de Roma que normalmente suele quedar mal a la hora de explicarlo o exponerlo en estos productos audiovisuales, porque generaría disfunción respecto de lo que, entre comillas, usted ya sabe. La situación respecto de las monedas, que cuando se dieron cuenta de, bueno, en vez de pureza 100%, vamos rebajando, pero eso genera también impactos. Cualquiera que tenga conocimientos, no digo yo, digo cualquiera que sea economista y tenga conocimientos respecto de todos estos efectos, pues los tiene. Así que eso afecta también no solamente al flujo monetario, sino también a los intercambios, la situación económico-financiera, porque, bueno, pues desde el trueque ese fue el elemento luego de cambio de, bueno, de cosas a través de el pago con estos instrumentos. En buena medida, lo que es el ámbito del producto nos juega ese marco de las relaciones entre los personajes principales en el ámbito del Imperio Romano Occidente, y también, por supuesto, el tema de las batallas. Y está esa primera, en buena medida hay dos, una primera y luego la de los campos cataláunicos. Esa primera en la que se juega un poco, porque el objetivo es el peligro de los hunos, pero se alía con los hunos para atacar a los godos. Ya, es que, a ver, eso ya entra dentro de la inventiva. Yo creo, a ver, yo el problema que veo muchas veces a todos estos presentismos, por ejemplo, en la cuestión de un poco la xenofobia, ¿no? Que en el mundo romano había una xenofobia importante a partir de, pues, sobre todo de las grandes derrotas como Adrianópolis, a los godos hubo
pogromos en ciudades del imperio e incluso asesinando a godos que servían como auxiliares a las legiones, ¿no? O eran esclavos. Pero, por ejemplo, es que, a ver, Gala Placidia tiene como unos ramalazos un poco xenófobos a la hora de negarse que su hija Honoria desposara con Atila en la película, digo, y realmente la Placidia histórica estuvo casado con el rey visigodo Ataulfo. Entonces, es sumamente improbable. De hecho, Gala Placidia es un personaje sobresaliente dentro de este mundo, entre comillas, mestizo, donde tenemos unos bárbaros que en realidad lo que quieren es integrarse dentro del imperio. Teodorico, el godo que saqueó Roma, en realidad hay un libro que se titula Teodorico, historia de una integración frustrada, porque realmente lo que él quería era que le dieran algún cargo, algún puesto de reconocimiento dentro de las estructuras militares del imperio, y por un momento lo consiguió, pero bueno, la situación se deterioró. Y por otro lado tenemos unos romanos que necesitan de esos bárbaros, tanto para alimentarse sus ejércitos y enfrentarse de una amenaza peor, como en este caso está claro que era Atila, pero también incluso para servir como campesinos. Entonces ahí hay una sinergia, a veces forzada, una relación ambivalente, puede ser de amor-odio, que la película lo aplana. ¿no? Lo lamina por completo y desaparece, ¿no? Y con el tema de las batallas, pues bueno, pasa un poco parecido. Al final, quiero decir, la complejidad que podía tener en definitiva a nivel táctico una batalla de esta época, pues, se desvanece por entero y bueno, la verdad es que es una lástima. Hay momentos de la película hay momentos en los que tú ves que los hechos históricos te marcan una especie de armazón factual que es respetado con bastante diferencia. Hay momentos en los que esto se desvanece y no sabes muy bien de dónde viene lo que están recreando. Y en esta primera batalla pasa eso, ¿no? Ocurre eso. Y luego hay también transmutaciones, porque realmente, a ver, lo que hacen los romanos en la batalla del Frigio es utilizar a los visigodos de Teodorico como carne de cañón, porque habían sido una amenaza y cuanto menos haya mejor. Y yo creo que de ahí se incorpora a la batalla de los campos cataláunicos, cuando pues eso, Aecio los utiliza también un poco como carne de cañón, creo yo. Entonces, ves cómo a veces los guionistas de Hollywood lo que están haciendo es escoger hechos distintos y fusionarlos en una sola narración, no sé por qué, la verdad. Ahí estaría el asunto personal, donde vemos el tema del guardián, que luego será objeto de represalia, porque le ha tirado la comida cuando estaba preso a Ezio, y intentará hacer un juego en dos pasos de intentar liquidar a alguien, pero ese alguien no va a ser al emperador, sino intentar que parezca que ha dado la orden de que la madre mate al emperador para generar disfunciones. Y ese lema de Aecia de hay que sacrificar todo por Roma. Y cuando llega la situación de la batalla de los campos cataláunicos, que se dice que el rey de los visigodos y el propio Aecio tuvieron la misma mujer. Y ahí tendría el hecho de que su hija no sería su hija, sino sería la hija del otro. Lo sí, cual eso es totalmente ficticio. A ver, yo lo que veo es que los mayores cambios que se han producido en la serie responden a ajustarlo a un paradigma argumental, digamos. A nivel audiovisual, teóricos de la organización como Robert McKee o John Travis, en general, todos, el cine estadounidense se basa en una estructura de 3 actos, en la cual al principio se presenta una solución estable, en la que hay un acontecimiento incitador que
que desencadena una serie de hechos, una serie de escenas que tienen una relevancia causal, uno sucede al otro, porque toda acción es consecuencia de la anterior. Esto llega a un clímax narrativo final y un cierre. Entonces, claro, la batalla de los campos cataláunicos, después en la historia real, realmente Atila llegó a estar a las puertas de Roma y llegó a realizar bastantes conquistas y triunfos militares, pero aquí hay que ajustarlo para que justo después de su derrota pues sea asesinado, como realmente ocurre, pero claro, aquí hay que recortar al final para que se ajuste a todo este paradigma argumental. Entonces, claro, hay partes que son ficticias, como tú has señalado antes, con todo este lío de faldas, que yo creo que es para otorgarle motivaciones a personajes, y luego otras que son para... Porque claro, los hechos históricos muchas veces no se ajustan a ningún paradigma argumental, son una sucesión a veces caótica de acontecimientos, y en una narración los hay que vertebrarlos de alguna manera. Y para mí los principales un poco pegotes o adulteraciones que hay en esta serie, ¿no? No sé, no sé, yo esto lo del asesinato de Teodorico en los campos cataláunicos, y sobre todo este desenlace final, es esta vez un poco lo más artificioso de todo. Luego hay cuestiones, no sé, como la muerte de Bleda, que se supone que fue un accidente de caza, pero bueno, que en realidad bueno, te lo transforman en un duelo. Es un accidente de caza que en la antigüedad y el medievo siempre se veía con bastante recelo. Estoy escribiendo un ensayo, y cuando abordo la muerte de Fabila, el hijo de Pelayo, en una cacería de osos, he encontrado hasta 15 ejemplos de la alta Edad Media europea, incluso en Bizancio más, de reyes que perecen misteriosamente en cacerías. Esto se debía en parte porque eran peligrosas, pero también porque era un contexto óptimo para un magnicidio, ¿no? Y en este caso, pues probablemente Atila pues hubiera cargado a este hombre, pero molaba más hacerlo en un duelo, porque claro, volvemos a lo mismo, pues hombre, que el malo haga un asesinato encubierto, pues es justificable según nuestros cánones narrativos modernos, pero un duelo, pues no. Sí, queda más visual. Eso es cierto. Bueno, yo creo que es más bien la lectura moral que se hace del personaje. Sí, probablemente sea cierto que durante un tiempo estuvieron como reinando juntos en la realidad actual y no en la cinematográfica, en la que vemos el juego respecto de la piscina como un elemento de incorporación del bagaje cultural romano, obligando a Orestes a que Orestes, hágame una piscina de esas como tienen los romanos, con su mármol, con sus máquinas ahí para calentar el agua, las tuberías y todo esto, y bueno, me lo termina en 3 días. Bueno, como si fueras un jefe de obras. Perdona que te interrumpa, pero sí que es cierto que por lo visto la corte de Atila tenía ingenieros, de hecho expertos en poliorcética, en asedio, griegos y romanos para este tipo de cosas. Él no era tonto y lo incorporaba, y también ciertos lujos, ¿no? Pero al final, pues su sociedad era lo que era. No, sí, y bueno, no lo niego, digo la forma de presentarlo. sí, ya. Sí, al final es lo que te digo, incluso cuestiones que pueden tener su punto histórico, y muchas veces el cine te lo presenta de una forma totalmente caricaturesca, ¿no? Sí, Yo que creo parece que el único interés para avanzar en todos estos elementos de ingeniería es para quedar guay con las señoras. Claro, también era una cuestión de ostentación muy asociado al prestigio y al poder, que en estos pueblos era muy importante. Digamos, por ejemplo, Roma
desde época republicana existía un flujo de bienes de lujo desde el Mediterráneo a todo este mundo bárbaro, y para Roma era una herramienta diplomática de primer orden, era poder hacer un embargo de este tipo de bienes, porque no solamente un rey los compraba y los adquiría, y de esta manera revestía su corte de todo este boato, sino que además era muy típico pues la entrega de regalos a sus allegados, de esta manera a otros nobles. De esta manera se forjaban vínculos de lealtad, y este tipo de regalos eran muy valorados, y de hecho se documentan arqueológicamente en tumbas, ¿no? Entonces, claro, eh, vamos, que tiene su sentido, ¿no? Esto de que un señor bárbaro pues intente impregnarse de todo este lujo eh, y de todas estas cuestiones romanos que para además las obras de ingeniería en el mundo bárbaro pues serán debía, a ver, realmente para un caudillo bárbaro visitar Roma debía de ser un impacto mayor que yo que sé, un bosquimano vaya a Nueva York. Porque a lo mejor el bosquimano lo ha visto en películas o en fotografías, ¿no? Toda Manhattan y todo esto, pero en esa época debía de ser una cosa, y yo creo que también ese soft power, ese bagaje de capacidad de fascinación que tenía Roma en el mundo antiguo se explicaba por esto. O sea que lo que ocurre es que, como te digo, en el cine, sobre todo el estadounidense, ves abocetadas ideas, pero que muchas veces se llevan desde una forma tosca, y lo que yo veo sobre todo es que les preocupa mucho el vínculo empático, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy acordando ahora sobre eso, es Alex de la Iglesia, cuando hizo el Día de la Bestia, en el montaje inicial, cuando el padre Berriartúa, este cura con chapela y tal, está haciendo el mal porque quiere que el Satán se fije en él y le considera uno de los suyos, pues él se pone a rayar coches y a hacer... Pero en un momento, por lo visto, había un tío apoyado en una barandilla y en el montaje inicial lo empujaba el cura y se mataba. Entonces, claro, Alex de la Iglesia lo vio y dijo, no, esto lo tenemos que quitar del montaje, porque ese vínculo empático hacia el sacerdote pues se rompía porque, claro, no es lo mismo ver a un cura que supuestamente tiene que ser un modelo de virtud moral haciendo todas estas gamberradas que ya matar a alguien, ¿no? Y claro, yo creo que eso tiene su sentido realmente, pero al final en el cine de Hollywood lo llevan al paroxismo, y no puedes presentar ningún personaje protagonista que de algún modo se aleje de un arquetipo ético perfecto, lo cual, pues hombre, acaba empobreciendo. A mí me gustan estas series modernas, sobre todo tipo Juego de Tronos, porque te ponen personajes buenos que tienen asperezas, que tienen contrapartidas, y luego personajes malos que tienen su punto de redención. Y eso creo que queda, o sea, no solo queda mucho más creíble, sino que te genera unos personajes muchísimo más ricos. Y es cierto lo que decías antes respecto de que el comercio es algo que ya era una realidad hacía bastante tiempo. Y no hay más que ir a este tipo de mapas que se ven hasta dónde llegaron las monedas romanas, y se pueden ver unas cuantas en el Indostán, en la península india, si se puede decir de esta manera, hasta el punto de que sobre todo en la provincia de Kerala, que es una provincia que está de la India, bueno, una provincia que no es grande como un país europeo, que está en el sureste, aparecen monedas y terra sigillata porque ahí llegaban los comerciantes grecorromanos a través del periplo del mar de Eritrea, que era aprovechar los monzones para cruzar el océano Índico. Y han aparecido áureos romanos en Indonesia, en China, vamos, realmente el áureo romano era el dólar de la época, y lo fue durante el Imperio Bizantino también. Sí, iba a decir que en la época del Neolítico Calcolítico, creo que fue en la zona del Valle de Chorierri, pero
por aquí, en el entorno de lo que es Uribe Costa, parece que se encontraron objetos de obsidiana, lo cual indica que tenía que haber algún tipo de comercio porque por aquí no hay volcanes. Así que si eso sucedía en aquella época tan pretérita, pues es lógico que en el siglo IV, V hubiera, por diversos motivos, unas relaciones comerciales bastante extensas para... Sí, lo que a mí me fascina del Imperio Romano, a ver, el comercio a larga distancia de productos de lujo, de productos de un alto valor añadido era enorme y te llegaba seda china a Europa a través de la vía de la seda y demás. Pero claro, muchas veces estamos hablando de productos pequeños que eran fácilmente transportables. Lo fascinante del mundo romano es que, por ejemplo, el Estado romano tenía capacidad para transportar millones de toneladas de grano de tal manera que si había una sequía en un punto del imperio se le podía abastecer con un grano de otro. O sea, realmente a través de las ánforas, en el registro arqueológico, las ánforas tienen a veces el sello del alfar donde se hicieron y podemos, claro, donde aparecen los aves y lo que transportaban. También se pueden hacer estudios químicos del interior y podemos saber datarlas por termoluminiscencia y al mismo tiempo saber de dónde procedían por su tipología o el sello del alfar. Y eso nos permite reconstruir los trasiegos comerciales del Imperio Romano y eran, o sea, prácticamente hasta el siglo XVIII-XIX no se volvió a realizar un transporte a esta escala. Estoy hablando de grandes graneles sólidos, líquidos, incluso a través de ánforas, y no solamente productos de lujo, productos de... Claro, porque, yo qué sé, en Birka, creo que en una ciudad sueca vikinga, pues ha aparecido un pequeño Buda y han aparecido colgantes. En Escandinavia aparecen mogollón de dirhams del califato abasí y cosas de este tipo, vamos, que no es una excepción y realmente el trasiego aquí al lado, incluso yo que sé, cerca, en el castillo de Gauzón, es un castillo alto medieval, en Asturias ya han aparecido restos de vasos de tipo persa, o sea, que venían de Irán. Entonces, sí que había un comercio a larga distancia, pero claro, no es... La mayor parte del tiempo eran productos, ya te digo, de un alto valor añadido. Con la caída del Imperio Romano de Occidente lo que se produce es una regionalización, de tal manera que esta terra sigilata africana que se hacía en grandes alfares eran de lujo del norte de África, pues desaparece de las costas europeas o concretamente de hispanas a lo largo del siglo VI, ¿no? Entonces, pues se pasan a recurrir a la gente a cacharros, a hechos a nivel local, incluso regional, como mucho, pero bueno, en definitiva, que el trasiego de bienes que la arqueología constata en el Imperio Romano era una escala enorme. Y claro, eso implicaba grandes instalaciones portuarias, unos enormes barcos de tipo corbita, de 50 metros de eslora, que eso ya hasta el siglo XVII pues no se estandarizan esas medidas, un sistema viario también extremadamente desarrollado y en muy buen estado, porque claro, durante la tardoantigüedad, la alta edad media, en Europa y en el mundo islámico se tratan de mantener estas infraestructuras lo mejor que pueden, pero no llegan a la calidad de los trazados, ¿no? Y claro, esto no solo permitía transportar bienes, sino además que unas cargas de enorme peso. O sea, claro, hay un arqueólogo, Isaac Moreno Gallo, que ha hecho un estudio de las vías romanas y en una conferencia te decía, bueno, aquí tenemos un bloque de mármol, o sea, concretamente una tumba, un féretro, un sarcófago de mármol que pesa no sé cuántas toneladas y esto ha tenido que traerse en un carro desde el Egeo, que está pero claro, eso está a 400 kilómetros tierra adentro. Eso implica 400 kilómetros por vías romanas, pero el carro tiene que pesar no sé cuánto
de tal manera que tanto el peso de la carga como del propio carro hacen una presión sobre cada centímetro cuadrado de firme de la carretera brutal. Y esto solo puede hacerse con un tipo de firme que solamente podían hacer los romanos y que no hubiera nunca una pendiente determinada que solo podían hacer los romanos. O sea, no son estos caminos de mulas medievales ni muchísimo menos. Entonces, este tipo de cosas te hace una idea, ¿no? Y te explica también por qué durante toda la Edad Media e incluso el Renacimiento se reciclaba el mármol de los grandes monumentos romanos para hacer nuevos edificios. Entonces, a mí esto de Roma, este tipo de comercio me fascina, no solo por su alcance territorial, que era enorme, como ya he dicho, sino también por su propia cuantía. Sí, la logística, el comercio puede ser apasionante, pero tienes que coger a alguien que sea realmente bueno a la hora de incorporarlo al producto audiovisual, porque si le dejas, se va a coger algún desvío de los fáciles. Como por ejemplo tenemos la película El Sargento de Hierro, en la que, como quien no quiere la cosa, Clint Eastwood le desmonta el chiringuito a su jefe, porque este es de habituallamiento, es de los que hacen la logística, y los buenos son los que están en el frente, los que combaten son los de verdad. Cuando el ejército de Estados Unidos de los últimos 50, 60 años se ha tenido algo diferencial, es el tema de la logística y el tema de los recursos que estaban detrás. Por eso, en buena medida, podemos ir al tema de los campos catalánicos en un doble sentido. Uno, lo que ha significado para la historia, incluso el acuarelista austríaco le gustaba hablar de la batalla de los campos cataláunicos, y la batalla en sí, que está aquí mostrada y tampoco hay tanta gente. No, es lo que te decía al principio de reducir el tamaño de la entidad de los acontecimientos. Claro, el problema del cine, claro, al contrario de una novela histórica, por ejemplo, eh, Campos de Gloria, la novela de Pedro Santamaría, te hace una descripción fabulosa de los campos cataláunicos en todo su esplendor, pero claro, en el cine yo lo entiendo, pues está supeditado a los recursos materiales y al final lo que acaban es reduciendo muchas veces la escala de las grandes batallas del pasado y muchas veces pierden esa épica y esa grandiosidad. Lo que dices antes a mí me estaba recordando a cuando en El Reino de los Cielos el protagonista, que es un francés, enseña a los árabes a encontrar agua en el desierto, ¿no? Eso, Sí, muy pero lógico. sí, pero claro, al final el hecho de que el protagonista tenga que ser el deus ex machina de la historia, el que trae todos los cambios, el artífice de todos los hechos, pues, hombre, pues te genera pues que son unos personajes muchas veces irreales o situaciones tan forzadas como esta. Claro, como tú dices, en la en la invasión de Irak, por cada combatiente, soldado combatiente, había otros 4 o 5 estadounidenses con cuestiones logísticas. Porque, claro, el gran desafío ahí fue desplazar a ¿cuánto está? 8.000 kilómetros de Estados Unidos, un ejército de esa magnitud y conquistar un país que tiene 30 y tantos millones de habitantes, ¿no? Claro, que había que trasladar millones de litros de agua diarias, millones de litros de combustible para todo, vamos, y demás. Entonces, claro, la logística en el ejército estadounidense es que es brutal, es que hay gente que ha trabajado en ese ámbito y luego se ha ido con contratos multimillonarios a empresas privadas, porque claro, esa gente está acostumbrada a trabajar a lo grande y a gestionar unos recursos a unos niveles apabullantes. Si en la Segunda Guerra Mundial llegaron a utilizar barcos solo para llevar helado en el Pacífico, pues en la Guerra del Golfo llevaron incluso remolques de hamburgueserías para que los soldados estuvieran un poquito como en casa. Sí, sí, no, ahí lo que a ver, yo tengo amigos militares y lo que me han dicho que han estado en Afganistán y en Bosnia lo que te dicen de esta gente es que que es flipante, vamos, se llevan en las bases suyas, solo les falta yo qué sé, una Disneylandia o una sala bueno, que tienen de todo, vamos, y luego eso, a nivel también de tabaco, dulces y demás. Luego también sí que te dicen que en las raciones, claro, como tienen tanta comida deshidratada, a veces los estadounidenses querían que se le cambiara
la ración, les ofrecían a los españoles, porque las latas de albóndigas y demás, pues era mucho mejor que toda la comida esta deshidratada, pero en general sí, cuando cuando están en la base, pues los tíos tienen de todo y claro, esto revierte en intentar pues tener una situación psicológica más estable, ¿no? Que no haya esa ruptura con un contexto tan hostil como se daba en Vietnam o en Corea. Entonces la batalla no tuvo los efectos reales que tiene en la película, pero sí tuvo afectación respecto de ser una derrota de Atila que Bueno, yo creo que sí fue una batalla importante y que tuvo gran efecto a la hora de hacer que se tambaleara el imperio de Atila. A ver, lo que pasa es que esto no es de que tienes esa derrota y todo se desmorona, pero como ya sí, te digo antes, en gran medida la autoridad de estos caudillos tribales, que son grandes confederaciones de pueblos, son unas estructuras políticas bastante volátiles que se sustentan en la redistribución de la riqueza gracias al saqueo y sobre todo en el prestigio, porque estos vínculos políticos muchas veces se sustentan en la coerción o directamente en el miedo. Entonces, si un tío se demuestra invencible, pues la gente tiene miedo a rebelarse. Si no, pues, y luego esto ha tenido gran repercusión porque, a ver, Atila es uno de los grandes personajes que aparecen en la literatura germánica, en las sagas nórdicas, las sagas de los tiempos antiguos se llaman. Y bueno, a ver si a Hitler le venía toda esta querencia por las batallas del campo cataláunico es por algo, ¿no? Porque luego Hitler es que tenía la obsesión con las hordas del este, que ya sabes, ¿no? El gran enemigo de los germanos, tal y como lo veía, eran los pueblos del este, que claro, en este caso, pues eran unos, ¿no? Y siempre ha sido esa gran visión de que los germanos, pues enfrentándose al este y buscando el espacio vital. En cualquier caso, sí que es cierto que Campos Cataláunicos tuvo una importancia, pero claro, no supuso el desmoronamiento inmediato del imperio de Atila. Tuvo una importancia y permitió sobrevivir durante unas décadas más al imperio romano de Occidente. Y luego, pues, hombre, tiene puntos épicos y, por ejemplo, a ver, en la mitología moderna o en la literatura pues, ha dado de pie a muchos cuadros, pero es que, por ejemplo, Tolkien se inspiró en esta batalla para la batalla de los campos de Pelennor, cuando los orcos asedian Minas Tirith, porque claro, aquí tenemos a Teodorico que muere en el fragor del combate y es Turismundo, su hijo, quien es coronado en ese momento y revierte el curso de la batalla, lo cual rememora un poco a Theoden y Eomer como los Rohirrim, ¿no? del Señor de los Anillos. Entonces, bueno, como vemos, esta batalla sí que ha tenido un importante papel en el imaginario colectivo europeo, yo creo, por lo menos el imaginario histórico. sí lo decía por el añadido ese de que después de esta batalla hubo una serie de incursiones en la península itálica y no esa situación de ir directamente a la boda de la segunda pelirroja del film, esa inducida supuestamente a través de Aecio, que era su plan secreto, introducida por él en esa incursión como si fuera una fuerza de comandos de solo 2 personas, y el hecho de que le meta algo en esa boda y que aparezca muerto a la mañana siguiente. Claro, no es tan fácil ese tipo de cuestiones. Vamos, al final, yo me recuerdo la serie esta Hispania sobre vamos, que cogían unos lusitanos y se hacían pasar por romanos y entraban al campamento como Pedro por su casa y todo este tipo de cosas.
pues al final, no sé, yo no, a veces a mí me resulta difícil ponerme en la piel del espectador medio, porque yo soy muy friki, yo llevo muchos años leyendo sobre historia antigua, sobre todo historia militar, pero a mí por lo menos ese tipo de cosas me saca del papel y me saca de la ficción y realmente tampoco sé muy bien qué finalidad tienen. A mí me da la sensación que en el último, vamos, el último 40 minutos de la película, bueno, de la miniserie, pues no saben muy bien cómo solventar. Y sobre todo ahí es donde más se da el conflicto entre historia con mayúsculas y historia con minúsculas, el argumento. Porque aquí, claro, tienes, como ya hemos dicho, hay que darle un fin heroico a Atila, le tienes que dar, pues presentar como un idealista, Ezio tiene que ser, no sé, la verdad es que la última, a partir de la batalla esta, de los campos cataláunicos, pues que a mí me resulta difícil identificar como tal, porque a veces haber leído demasiada historia pues no es bueno para este tipo de películas, pero al final a mí me parece bastante flojo y me parece que va a bandazos, no sé, no me resulta nada creíble. Sí, Y está cuadrado en Ex Machina porque el guionista no sabe muy bien cómo solventar o zurcir o rematar el argumento. sí, que hemos obviado en buena medida al Imperio Romano Oriental, que ahí está Tim Curry como emperador oriental haciendo sus cosas, en buena medida como vehículo respecto de esas monjas vestidas de negro que servirán de receptoras cuando Honoria se ha tirado al camarero. Básicamente, y intenta desplazar a su hermano, que es el Tontainas de Valentiniano III, y descubren la conspiración y, bueno, pues como quien le envía con el primo para que le meta en vereda, está el mensaje, esto lleva su latina, y Honoria le propone matrimonio repartiéndose la mitad del imperio, como si ella tuviera derechos, cosa que se menciona por parte del Team Curry aquí, pero más allá no se... Es como un convidado de piedra. Aquí aparecemos, somos el Imperio Romano Oriental, bueno, saludamos y ya está. Sí, la relación entre los dos imperios era más cercana. A ver, ahí por ejemplo a Ezio, lo que tiene Ezio es que es un personaje, se convierte en debió de ser un tío muy carismático y se convierte en una figura tan popular que en un momento dado bueno, en realidad le asesinan dos oficiales, no este hombre. Entonces, bueno, ahí lo mismo, claro, ya estamos partiendo de la base de que tú tienes que despojar a Ezio de cualquier rasgo de bondad por el hecho de que tiene que ajustarse a ser el antagonista, el malo, de comillas, de la peli. Entonces, claro, pero claro, realmente Ezio era un tío que tenía una enorme popularidad en el ejército. Es precisamente esta enorme popularidad lo que le convertía en alguien peligroso para poder aspirar a la púrpura, y por eso lo asesinaron, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que también hay que darle más fanfarria, más intensidad dramática, ¿no? Es como, a ver, realmente en Gladiator pasa lo mismo. A Cómodo le asesina un gladiador, pero que era un esclavo en una sauna, le estrangula o le ahoga en una tinaja de... En cualquier caso, claro, queda más épico pues que se le cargue un gladiador, pero en la arena de un anfiteatro, como ocurre en la película. Entonces, a mí en general, mira, hay un paralelismo entre esta peli que sienta el canon del peplum del siglo XXI, yo creo, Gladiator, con este subproducto que es Atila, rey de los hunos, que es el último tercio, es lo más alejado de la realidad histórica, porque es muy difícil conciliar todos estos paradigmas argumentales hollywoodienses con la realidad histórica, y sobre todo muchas veces es difícil cortar. Hombre, es fácil cortar a la hora de hacer una narración, porque claro, después hay más hechos, ¿no? Entonces, en este caso, claro, después de los campos cataláunicos hay un punto muy bueno, que es cuando Atila llega a las puertas de Roma y bueno, hay una charla con
con un religioso, y bueno, así se genera también una serie de mitos y leyendas cristianas en torno a qué es lo que le hizo. Pero bueno, en definitiva yo ya te digo que el último tercio de la película me parece un poco argumentalmente y cinematográficamente lo más flojo, y a nivel de rigor histórico, desde luego, lo más inconsistente. Porque en la vida real tendríamos que en el 453 moriría Atila, entrarían los tres hijos en una lucha que acabaría derrumbando en buena medida, como también le sucedió a Alejandro, otro imperio que se deslavazó por sus herederos. Y en el año siguiente, el 454, asesinan a Ecio, el último romano, olvidando por supuesto al Imperio Romano Oriental, que dura hasta 1453, porque pareciera que, dado que hubo interés posterior en... No, no, ya no son romanos, son Bizancio, porque el Imperio Romano se encarna en el Imperio de la zona germánica, ya saben, Sacro Imperio Romano Germánico como heredero y ya está. Por lo tanto hay que construir la narrativa de quita el Imperio Romano de Oriente, no que nos molestas, estás aquí tocando la fibra sensible del relato. Y ahí estaría el inicio, con la muerte de Aecio, aunque probablemente no sea exactamente con la muerte de Aecio, de un montón de emperadores que sucederán hasta el 476, cuando Romulo Augustulo sea retirado. Sí, yo creo que es el canto de cisne, y que el asesinato de Aecio realmente sentenció al Imperio Romano de Occidente. No me gusta esa visión tan personalista que al final reduce la historia a las decisiones de los grandes hombres de la historia, o cuestiones Sí, de este supongo tipo. que lo de los vándalos en el norte de África también tiene su afectación, el hecho de que era también un lugar importante para impuestos, granero y todo esto, perderlo. Sí, como he dicho antes, realmente África, entendida por la zona tunecina y aledaños, Numidia, en esta época era el granero de Italia. Y además, bueno, había cuestiones que es que, por ejemplo, el tema de las corrientes del Mediterráneo eran más favorables para poder transportar ese trigo y ese aceite a la península itálica, porque digamos era más problemático llevarlo desde Egipto, ¿no? Que era otro gran granero, sobre todo el delta del Nilo. Entonces sí, como tú has dicho, realmente ahí el cruce de los vándalos del estrecho, no sé, fue eso también un hecho inexplicable, que no se pusieran las pilas los romanos ahí. Hay una falta de visión, pero bueno, en general ya es que yo creo que lo que sí puede reflejar bien esta miniserie, esta película, es la conflictividad interna del Imperio Romano, esta desmedida ambición de gente por gobernar, este caínismo que existía en la alta política, que es una de las causas reales realmente con una situación política más estable, como sucedió en gran medida en Oriente, pues tal vez hubiera podido sobrevivir. Pero bueno, eso ya, el Imperio Romano de Occidente me refiero, pero bueno, eso ya es meterse en especulación, en especulación histórica, ¿no? Sí, hay dos cosas que pueden resultar interesantes. ¿Por cuál de las dos voy primero? ¿Por la que puede ser más verosímil o por la especulación responsable? Realmente, yo es que para Despertaferro, en un especial sobre Ucrania, se escribió un artículo. Se trataba de un especial de la revista, pero haciendo como si fueran falsos artículos de una realidad alternativa. Y yo era un artículo que conmemoraba la victoria de Varo en Teutoburgo. Y es de todos los artículos que he escrito para Despertaferro, que habré escrito, no sé, 15 o así, es el más difícil, porque realmente, claro, si lo quieres hacer plausible, tienes que entrar a valorar
infinidad de cuestiones realmente, y tienes que tener un conocimiento mayor que cuando tienes simplemente que narrar lo que pasó, porque eso ya no te lleva más, ¿no? Requiere más esfuerzo intelectual. En cambio, yo básicamente especulaba con la existencia, bueno, especulaba de que el Imperio Romano de Occidente no hubiera caído porque se habría creado esa Germania Magna, esa provincia que llegaría hasta el Elba, y entonces gran parte de estos pueblos que de siglos después presionaron las fronteras del imperio en Occidente pues estarían romanizados, lo cual pues es un ejercicio de especulación brutal y de fantasía. Pero bueno, a lo que voy es que realmente hacer este tipo de especulaciones es muy sencilla, hacerlo más es más sencillo aún, pero realmente yo creo que puede ser intelectualmente productivo siempre y cuando se realice con un cierto escepticismo y cinismo, ¿no? Lo decía porque en la parte de lo que podemos ver, porque hay asedios a zonas fortificadas como si fueran castillos, lo cual resulta curioso porque uno puede sentir cierto olor medieval a la hora de la construcción audiovisual de esos momentos, incluso con ese ataque que Atila les dice aquí y les marca ahí la cruz de tenéis que incidir en este lugar para poder derribar la muralla y que podamos entrar, que es en Orleans. Bueno, eso a mí la impresión que me da que es que ese tipo de indicación está más pensado para el espectador que para realmente a los hombres de Atila, ¿no? Pero podría inducirse al espectador que pudiera resultar más interesante, a la hora intelectualmente hablando, de que piense de que la Edad Media es eso. No hay un día que en la Edad Media el tema del feudalismo, el tema de los castillos, la atomización de las antiguas urbes en zonas rurales, no era algo que, bueno, un día estoy en Roma y otro día me gusta fundar Burgos. No, que hubo toda una zona valle que incide también antes del 476 y después del 476. Que la vida no es una foto fija, sino es una secuencia bastante larga. Sí, pero es lo que te comentaba antes de esa visión esencialista de que Roma no varía. Y tú realmente ves las películas estadounidenses y pues ver películas ambientadas en el siglo III antes de Cristo y otras como esta. Y los romanos siempre llevan el mismo peto musculado de cuero, el mismo yelmo ático de la columna trajana y las mismas historias, el mismo vestuario, no varía nada, los mismos edificios así de mármol, de columnas y bueno, pues que realmente, pues claro, lo que tú acabas de comentar, sí que es cierto que a partir del siglo III se da un desarrollo de murallas en las ciudades porque los bárbaros se habían colado hasta la península itálica e Hispania, entonces, bueno, surge esa necesidad que antes no había habido. Las legiones estaban acantonadas en las fronteras, en el limes y bueno, muchas ciudades del interior no tenían murallas o si las tenían eran más por una cuestión de prestigio y demás. Y aquí se empieza a construir una serie de fortificaciones, bueno, un poco más, entre comillas, medievales, pero tampoco eran así como lo muestran. Es que no sé, a mí me da, no sé, también me da, a veces yo tengo la sensación que entrar en determinados tipos de debates en Europa sobre lo que muestra el cine norteamericano, pues es un poco sin sentido porque yo no creo que ellos se hayan planteado este tipo de disquisiciones al nivel que nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, ellos ven... Claro, yo por ejemplo cuando vinieron mis primos estadounidenses a España no sabían distinguir una muralla de una ciudad romana de un baluarte del siglo XVII, de estos de artillería. Entonces, claro, no están familiarizados ahí. Pues claro, para esta gente. Y luego muchas veces te encuentras con creadores que tampoco es que sean muy aficionados a la historia, que se afrontan el reto de hacer una ficción histórica
y asumen que su lector o espectador tiene el mismo nivel de exigencia, lo tocante a la documentación que tienen ellos, entonces es muy relajado y entonces pasan soberanamente, ¿no? Yo aquí veo un producto bueno, que intenta seguir la estela de otro y que, claro, a nivel temático y a nivel ya de planteamiento, pues ya es que es muy difícil de levantar. Quiero decir, el hecho me recuerdo Barbarians, una serie del History Channel, quiero recordar, y claro, quieres presentar a los bárbaros como una serie de pueblos oprimidos por los romanos, desde lusitanos, galos, germanos, también cartagineses, y que al final ellos, los bárbaros, logran revertir ese imperialismo romano y vivir en paz. Y claro, cuando abordan el tema de los hunos, pues poner a Atila como un freedom fighter, pues eso no hay quien lo levante, porque es un error de planteamiento que ya te lastra todo el guión. Y aquí pasa un poco parecido. Si tú quieres presentar a este hombre como un poco este paradigma de heroico que tenemos un poco asumido en el siglo XXI, pues es muy difícil ajustar a los hechos históricos. Sí, y ya que dices eso de los hechos históricos, por el tema de la especulación responsable o no, si Atila no hubiera muerto, pues igual la caída hubiera sido diferente del ámbito del Imperio Romano, e igual habría sido más suave, y por tanto el relato abrupto de esos 20 años finales, más o menos, hasta Rómulo Augustulo, igual no hubieran generado el relato de pérdida doliente, que transitó tan fuerte que impactó en la época del Renacimiento, llamando eso de Edad Media, lo que está en medio entre lo que nos mola, que es la zona grecolatina, sobre todo el Imperio Romano, y lo que tenemos ahora, que, bueno, lo de medio es mierda. Por eso, en parte, lo que dicen David y Noemí del film Trocaca a la hora de las películas medievales. Y impacta también todavía en la época de la Ilustración, diciendo, no, lo que nos gusta es la clasicidad. Por tanto, igual, esas dos muertes, la de Atila y Aecio, contribuyeron a ese final abrupto que, al fin y al cabo, supusieron poder llegar a ese punto de rememorar la pérdida de algo que se perdió en poco tiempo. Técnicamente, en esos 20 años, se desmoronó públicamente. Y por otro lado, pues igual impidió que en vez de una Hungría magiar, pues hubiera una Hungría una. Yo lo que veo, la gran diferencia que veo de Atila con respecto a otros pueblos bárbaros y otros líderes bárbaros, germanos, iranios, es que, digan, como ya he dicho antes, en gran medida estos pueblos estaban bastante romanizados y muchos de los pueblos que acudían al imperio querían integrarse y muchos caudillos como Teodorico lo que buscaban era hacerse un hueco y algunos lo hicieron, ¿no? Lo lograron. Pues tenemos bárbaros desempeñando cargos de Magister Militum, Magister Peditum, Magister Equitum, o sea, los más altos cargos militares del imperio. Pero Atila se ve claramente que no, o sea, no tiene esa visión subordinada hacia Roma. O sea, para él es un espacio al que saquear o desde luego no surge esa imitatio imperi. Porque hay que tener en cuenta que todos estos estados germánicos posromanos, desde los visigodos a ostrogodos o francos, tratan de legitimar en base a copiar las instituciones romanas y sus cortes se convierten en una propia imitación de las cortes romano-bizantinas de Roma y Constantinopla. Aquí Atila no parece el caso. Entonces, digamos que si Atila hubiera conquistado el Imperio Romano de Occidente,
a lo mejor no se hubiera dado esos fenómenos, no se hubiera dado un Carlomagno, no se hubieran dado, a lo mejor esto hubiera, es pura especulación de nuevo, pero yo creo que en cualquier caso que el punto de distinción de Atila con otros líderes bárbaros es ese, que él no era, él no tenía esa visión de las romanitas como algo superior. Así que supongo que podemos concluir que el producto entretiene, no es excesivamente válido a nivel histórico, es un poquito de segundo o de tercer orden. No se le recomendaría probablemente a nadie si hicieras una lista de las 100 mejores recomendaciones, pero por azares de la historia, pues ha servido para que podamos introducir todos estos elementos y haber hablado un poquito de ello. Sí, a ver, es que yo lo veo casi un telefilme. Es entretenido, como dices, se deja ver. Vamos, no es una cosa que te arranques los ojos. Lo único que, pues sí, tiene todos los topicazos. Y luego, pues, hombre, las batallas son un poco el punto más. Bueno, yo veo falta de recursos y demás. Por lo demás, tiene un trabajo actoral bastante bueno. No me acuerdo el nombre del actor que hace de Valentiniano III, pero a mí me gusta el trabajo interpretativo que hace. Hay una Gala Placidia bastante convincente, dentro de que no es la Gala Placidia que yo me imagino y el personaje que admiro, pero en cualquier caso, bueno, hay que asumir las decisiones del cineasta, del creador, y esos personajes yo creo que están bien llevados a la pantalla, son bastante creíbles y yo creo que tienen un trabajo interpretativo, bueno, bastante bueno. Por lo demás, pues es una serie o una película que, bueno, es discreta, pero tampoco pésima. O sea, yo tampoco me quiero cebar con ello y vamos, yo como soy un aficionado de la historia, pues he disfrutado viéndola. Lo que tampoco quiero es que nadie se genere unas expectativas demasiado elevadas. Es una película que entretiene, se deja ver y ya. Un poco como supongo eh, se diría respecto de una serie que es de 1990, italiana. Seguramente un experto en el periodo me diría algo parecido a Season of Giants, aquella de la primavera de Miguel Ángel. Y como son 3 capítulos, pues hice 3 vídeos recientemente y ahí están. Lo mismo que hice ese vídeo de la película, esta, teniendo en cuenta de que la compré en VHS junto con otra llamada Druidas en el videoclub que tenía aquí en el barrio. Y como las tenía juntas y hacía pues un par de películas comentándolas, pues hice las dos juntas y bueno, pues parece que el comentario de Druidas no ha funcionado, pero el de Atila sí funcionó y por eso hemos acabado haciendo esto. Y A mí me ha gustado más Atila que la de Druidas, que me parece una película bastante pobre. Y de nuevo tenemos una película que al final muestra una visión bastante rebajada de las dimensiones épicas de lo que fue todo eso. Pero, bueno, ahí ya tampoco. Es lo que pasa cuando hay poco presupuesto. Bueno, incluso en películas o series con más presupuesto, pero estoy acordando de Los Anillos de Poder, que la batalla por la Guerra Media se acaba convirtiendo en una escaramuza de 100 tíos a caballos por tomar una aldea, ¿no? Entonces, claro, yo lo que veo, esto me recuerda a un curso que dio Amenábar en la UIM, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, cuando presentaba a los otros, que yo estuve y fue muy interesante. Y él, por ejemplo, te ponía como ejemplo, ¿no? Quería hacer una película sencilla, pero con unos estándares de producción elevados. Entonces, en lugar de intentar hacer una gran superproducción, pues una película con 4 o 5 buenos actores, no creo que tenga más, Nicole Kidman y
y poco más, 3 más o así, y una sola localización que es una casa y eso sí, todo grabado a nivel de producción, de estándares de producción estadounidense. Y la película es un peliculón. Entonces, antes de intentar hacer una gran batalla, yo creo que se puede hacer un buen duelo. Esa es un poco la filosofía, ¿no? que yo, que yo recomendaría y mi experiencia audiovisual aconseja. En este caso, pues a veces tenemos cineastas que quieren rodar una batalla de Alesia con 300 tíos. Entonces, eso está abocado al fracaso, yo creo. Pues sí, supongo que podemos ir dando conclusión a este conversatorio bien interesante, mm, con un cierre por tu parte. No, bueno, yo es que lo que estaba diciendo era precisamente un poco la conclusión que yo he extraído de todo esto. A nivel de la película, pues es una película que se deja ver. Yo creo que uno de los problemas de estos bueno, subproductos que surgen después de un gran éxito es que muchas veces son como un refrito, un collage de distintos elementos tomadas de diversas películas y en este caso, pues como ya hemos visto, pues está desde cuestiones del mito artúrico hasta una... Es que yo creo que es que lo que has dicho antes a mí me recuerda mucho con Conan el Bárbaro, la primera secuencia, ¿no? Las primeras, vamos, la primera parte. Entonces, que puede estar inspirado en Gengis Khan, que a mí, a ver, en principio ese tipo de ideas desconocemos la infancia de Atila, vamos a tomar prestado un episodio de otro personaje que puede ser paralelizable, porque me parece acertado, pero cuando ya tienes una serie o una película en el que todos los elementos da la sensación de que están tomados prestados de aquí y allá, pues ya eso tiene un poco sabor a refrito, ¿no? A comida recocinada. Y en este caso, pues es una película que se ve bien, pero tiene muy poco punto de originalidad. Y yo creo que también viene de ahí, de que a veces los cineastas pues te cogen esto de aquí y de allá, te lo meten en una coctelera y lo que sale. Y luego, pues otra cuestión, otra conclusión es que es muy difícil que al final el cine pues refleje la historia en toda su complejidad y yo creo que lo que puede transmitirnos son interiores del ser humano, de la naturaleza humana, que de hechos históricos a nivel macrohistórico. Bien, pues te agradezco que ya hemos podido hacer este programa y supongo que si surge la oportunidad con algún otro tema, pues ya volveremos. Yo encantado. A mí la mezcla de cine que me apasiona y de historia que también pues es una cosa extremadamente enriquecedora.